Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto académico y, en primer lugar, mi más cordial saludo en nombre de nuestra facultad a todos los que nos acompañáis en este homenaje modesto, sin duda, al profesor Juan Manuel Almarza Meñica, que es vicepresidente de nuestra facultad. Saludo de modo especial a nuestro vicecanciller, el padre Francisco Javier Carballo, que entre muchas ocupaciones que tiene, pues ha encontrado un hueco para hacerse presente en este acto tan importante para nuestra facultad. Consideramos que es un deber de justicia que al llegar pues a una edad considerable como son los 70 años, pues tengamos este acto de agradecimiento, de reconocimiento, de valoración también a una tarea realizada, aunque no concluida. Pues seguimos contando con la rica experiencia, con el saber acumulado de nuestro profesor y hermano Juan Manuel Almarza, ¿no? Sabemos de las muchas horas de dedicación en la soledad al estudio y sabemos también que sin duda nos seguirá enseñando, no solamente a través de las clases, que no las ha interrumpido, sino también desde otras muchas actividades e iniciativas creativas que realiza. Aunque no necesita una gran presentación, puesto que es muy conocido para todos ustedes, quisiera recordar algunos detalles de su biografía. Nació en La Magdalena, en León, el 23 de junio de 1945. Estudió en el Colegio Dominicano de Corias, en Asturias, y tomó el hábito de nuestra orden a los 16 años, en el convento de Palencia. Y allí tuvo como maestro de novicios al padre Merino Andrés, un santo varón que está en proceso de canonización. De este año de noviciado, aunque quizás les sorprenda, él todavía conserva unas notas manuscritas que tomó de la biografía del padre Juan González Arintero. Y según la piedad y la costumbre de la época, pues en cada página está escrito en la expresión Ave María, y entre estas dos palabras una crucecita. Después pasó a estudiar al convento de las Caldas de Besaya la filosofía. Es licenciado en teología por nuestra facultad, doctor en filosofía por la Universidad Santo Tomás Angelicum de Roma, y ha estudiado también en otras universidades como la Universidad de Navarra y la Universidad de Valencia. Fue uno de los introductores del estudio del pensamiento de Gadamer en España, y su tesis doctoral lleva por título precisamente El diálogo que somos, filosofía hermenéutica de Gadamer. Esta obra a la que dedicó muchos años, mucho tiempo, una obra muy meditada y madurada, pues fue también el origen de otros muchos trabajos y publicaciones. Comenzó su docencia en el año 1974 en el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid como profesor de metafísica. En este mismo instituto impartió la materia de Historia de la Filosofía Moderna. Varios de los que estamos aquí hemos sido sus alumnos y recordamos con gratitud el entusiasmo que ponía en sus clases, así como el saber que nos comunicó en ellas. También fue profesor de metafísica aquí en el Instituto Teológico de San Esteban, muy pronto, y más tarde de filosofía contemporánea. En Valladolid colaboró con otras muchas actividades, fue profesor del aula de teología de la Universidad de Valladolid y ahí manifestó un gran empeño porque la teología estuviera presente en el ámbito universitario. Fue director de la Cátedra de Estudios Políticos Sociales del Instituto Superior de Filosofía de Valladolid y desde 1999 pasó
a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto en Bilbao, como profesor de numerosas materias: historia de la filosofía contemporánea, corrientes actuales de filosofía, fenomenología, crisis de la modernidad, y también impartió diversos cursos de doctorado. Desde el año 2012 imparte diversas materias en la Facultad de Teología de San Esteban y en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, y también en la Universidad Online Domuni. Es regente de estudios de las provincias de Aragón, Bética y España. Ha colaborado en numerosos libros y publicaciones y asimismo ha publicado muchos artículos de investigación. Siempre ha tenido una intuición especial para detectar los temas candentes de la actualidad y sobre todo pues siempre ha contado con una creatividad desbordante. No les voy a leer las numerosas publicaciones, pero sí quisiera traer a esta sala pues algunas frases de una carta que con este motivo pues escribió el padre Espeja y que caracteriza muy bien la personalidad de Juan Manuel. Dice el padre Espeja: recuerdo muy bien a aquel joven alumno de teología, cercano a todos y abierto a lo nuevo, que soportó en los años que inmediatamente siguieron al concilio mis clases de teología neoescolástica. En vez de quedarse lamentando las deficiencias, Juan Manuel siguió adelante siempre con esa dosis de utopía que le ha caracterizado, atento a los signos de los tiempos y tratando de discernir en ellos lo nuevo que quieren hacer. Sigue diciendo que él le sugirió el subtítulo de su obra sobre Jesucristo, la invención del diálogo. Esta expresión, la invención del diálogo. Y dice también: en sus escritos, reuniones, conversaciones con él, encontré siempre un espíritu de cercanía, creatividad y entusiasmo. En actitud de búsqueda y de diálogo, este lúcido filósofo en sus publicaciones ha discurrido en distintos ámbitos: pensamiento alemán contemporáneo, revisionismo marxista, compromiso por la justicia, arte contemporáneo y sociedad, una vejez confortable, etc. Pero su tesis doctoral sobre la praxis hermenéutica según Gadamer me ayudó a entender mejor qué es y cómo debe proceder la reflexión teológica. Y finalmente dice: celebro la trayectoria intelectual de Juan Manuel Almarza, con su espíritu de búsqueda, su talante de diálogo, su afán por discernir lo verdaderamente humano que va emergiendo en la historia y su creatividad incansable. Creo que puede ser referencia saludable para las nuevas generaciones de pensadores cristianos y, por supuesto, de teólogos. Escuchamos con gratitud esta lección, que sin duda no va a ser la última, pero que recapitula en cierto modo pues los años pasados. La lección lleva por título: Desde que somos palabra en diálogo y podemos oírnos los unos a los otros, itinerario personal. Muchas gracias por la presentación. El título es ciertamente de Hölderlin. Es a quien se refiere el pensamiento de Heidegger siempre que se refiere al lenguaje y al arte. Una de las cosas que siempre me impactó es que vivimos en un diálogo. En ese diálogo nos entendemos, nos oímos unos a otros. Porque la lengua no es simplemente un diccionario, un código, sino que la lengua viva es un diálogo. Y en el diálogo que todos estamos participando activamente, pues también participan muchas gentes del pasado. Los autores de muchísimos libros que leemos siguen participando en nuestros diálogos.
Y ciertamente el día de mañana nosotros, algunos, participaremos, otros participarán en los diálogos de las próximas generaciones, en los problemas que les corresponda en esa época. Entonces, yo quisiera decir en primer lugar que me siento emocionado. Todo el mundo sabemos que estos homenajes en los centros de estudios tienen algo de protocolario, o sea, es algo importante. Y todos los años pues teníamos 2 o 3 que cumplían los 70 años. Este año solamente los cumplo yo y parece que el homenaje solamente es para mí. Yo creo que el homenaje es para todos los profesores y todos los alumnos. La verdad es que hay 2 cosas que a mí me impactan de modo especial. La sinceridad con que la gente te felicita, yo hoy lo he podido experimentar, y ciertamente al entrar en esta sala y ver montones de caras conocidas, de viejos alumnos y nuevos alumnos, la verdad es que uno se emociona. ¿Cómo hacer esta charla? Pues en un principio había pensado en hacer un tema teórico, pero digo, no tiene mucho sentido, porque la gente que vendrá a saber algo de mi vida, de mi modo de pensar, que muchas veces no tenemos la oportunidad de explicitarlo y subrayarlo. Entonces, simplemente para dar un poco de dignidad he querido comenzar con 2 ideas que reflejan un poco los problemas de nuestro tiempo y luego hablar de mi itinerario personal, contando alguna que otra anécdota. Y una de las cosas dentro de este itinerario es subrayar aquellos aspectos que me han marcado a mí personalmente en mi modo de pensar. Entonces voy a comenzar con esto. Lo que yo quiero decir es que lo más importante, y fue como comencé conociendo a Hölderlin, es buscar la palabra. Un poeta es el testigo de nuestro tiempo y tiene que expresar qué es lo que hay en no sé qué de nuestro tiempo. Lo hacen los poetas, los escritores, los artistas. Este je ne sais quoi es lo que tratan de mostrarnos ellos. Por eso, la idea es que yo necesito ahora buscar la palabra para corresponder a tanto agradecimiento como veo. Y yo quiero recordar en este sentido lo que significa la lectura de un libro. La lectura de un libro, dice Gadamer, es un diálogo que mantenemos directamente, no son como las piedras que nos restan de un castillo, es algo vivo, un libro. Yo leyendo un libro de Aristóteles, oigo al propio Aristóteles, o Santo Tomás, o Cervantes, o Shakespeare. Entonces, quisiera señalar que la vida intelectual no es una disciplina, como es la del estudio lo que sugiere, sino que ciertamente no es algo que se relaciona con el sufrimiento, sino todo lo contrario. Es un inmenso placer dialogar con toda esta gente que hacen que el estudio no sea un peso, sino que sea algo realmente muy agradable. Los 2 temas que quiero presentar, uno es comentando unas frases de un filósofo francés, Comte Sponville, algo que me impresionó, nada más la frase: el sentido de la filosofía es amar la vida. Eso me parece que es especialmente importante. Con frecuencia nosotros buscamos la felicidad y la filosofía se preocupa también por la felicidad. Pero existe el peligro de priorizar la felicidad sobre el sentido de la realidad, la verdad. Y entre la felicidad y la verdad, el filósofo opta por la verdad. El valor de la vida depende del amor de la vida a la vida. Y él comentaba que en plena Cuaresma, pues
empiezan a hablar todos los periódicos del Islam. Él dice que no es creyente, este filósofo francés. Dice, el Islam no será un problema si se integra en una sociedad laica y respeta la separación entre Iglesia y Estado. En cuanto al budismo, la otra religión que está incidiendo en Occidente, me merece mucho respeto. Para un ateo como yo, puede resultar atractivo porque no hay Dios, pero no me voy a afeitar la cabeza ni ponerme hábito azafrán. Es mejor profundizar en el surco de la civilización que define a Occidente, la judeocristiana. Y aquí es lo que quiero subrayar. El origen cristiano de Europa, dice Comte Sponville, es una evidencia histórica. Si Europa ignora sus raíces cristianas, dejará de ser una civilización para ser solo un mercado. Tal vez la llegada de tantos musulmanes sea una verdadera bendición para Europa, un verdadero regalo que nos hará reflexionar sobre nuestras raíces. Hay que tener en cuenta que los conceptos con que vive nuestra cultura, el concepto de persona, el concepto de dignidad, de tolerancia, de respeto, así como de fraternidad y solidaridad, no son de origen kantiano, no son de origen ilustrado, son de origen estrictamente cristiano. Y una de las cosas que reconocen todo el mundo, incluido el gran filósofo de la modernidad, Habermas, es esto. Pero dice, podemos hablar de esas cosas a condición de que lo expresemos públicamente de una manera laica. Y en el famoso diálogo de Benedicto XVI y Habermas, los dos aterrizaron en una idea muy importante, que es lo que llaman los técnicos el principio de Backenferden. Backenferden es un jurista mayor alemán que ponía esta pregunta. Si todos los valores en los que se sustenta Occidente a nivel laico, que son dignidad, persona, solidaridad, seguirán viviendo cuando ya no exista lo que les ha dado vida y lo que les ha dado sentido. Es posible mantener el concepto de respeto, el concepto de dignidad, el concepto de persona en una cultura, en una versión estrictamente laica. En estas discusiones que apasionaron pues, a la mayoría de los intelectuales europeos, quedó presentada esta pregunta. Y así quiero dejarla yo. Otro filósofo, en este caso italiano, escogido al azar, Adriano Alessi, escribe sobre la crisis de la cultura contemporánea y dice, el célebre consejo de Sócrates, esculpido sobre el arquitrabe del templo de Delfos, dice, conócete a ti mismo. Esta frase, conócete a ti mismo, esculpido sobre ese arquitrabe del templo de Delfos, testimonia una verdad fundamental que fue asumida por todos los pensadores de los tiempos clásicos. Cada época va testimoniando cuál es la verdad de nuestro tiempo. Cada época necesita reapropiarse la verdad. Y esto es algo muy importante desde el punto de vista de la filosofía. Lo que ocurre es que hoy, en el pensamiento filosófico actual y en los programas que salen en la tele, en los medios de comunicación, es como si hubiera una desestima generalizada por la verdad y un difuso desinterés por lo que es la verdad. Hablar hoy de la verdad, que para nosotros los dominicos es algo tan importante, cuando menos es un discurso obsoleto, anacrónico, fuera del tiempo, que con frecuencia suscita reacciones de defensas como delante de algo dogmático o represivo. Si algo quiere subrayar lo que es la verdad, parece como si fuéramos ya dogmáticos, como si todo sirviera igual. Una cosa es la dificultad por encontrar la verdad y otra cosa es que nos da todo lo mismo. Ante la gravedad de la crisis actual,
podemos decir que se impone el discurso sobre la verdad. Y sobre esto fueron el último libro de Heidegger, Sendas perdidas o Senderos interrumpidos. Después de las guerras mundiales, veía que lo que había creado el sentido de toda la civilización europea se había perdido. Decía que los puentes estaban rotos, se habían estropeado todos los caminos, pero ciertamente una de las cosas que es importante es recuperar por dónde van los caminos. Y recuperar por dónde van los caminos, eso se ve precisamente en las pisadas sobre la hierba. Y es una tarea que se encomienda fundamentalmente a los filósofos. Entonces, hablando de estos caminos, que nos corresponde un poco señalarlos con cierta claridad a los filósofos, pero que descubren fundamentalmente los poetas y los artistas, pues yo quisiera trazar un poco mi itinerario, mi camino particular. Quiero decir en términos generales que mi camino intelectual ha sido un camino interior, casi siempre autodidacta, es decir, solitario, disperso, porque me interesaba casi todo. Lo que más me fascinaba no era el conjunto de cosas que pudiera aprender. Lo que más me fascinaba es lo que luego aprendí, que se llama estrictamente formación. Es decir, cómo va cambiando nuestro interior, nuestra manera de pensar, nuestra conciencia, según las diferentes experiencias que vamos teniendo. En este sentido he visto muy semejante mi vida, salvando las distancias, con la de Goethe. Goethe es el hombre increíble que fue configurando toda su vida como una obra de arte, siguiendo el ideal de la formación, distintas experiencias que van cambiando. Pero hay una diferencia bastante abismal entre Goethe y yo, no solamente la categoría humana e intelectual, sino que sencillamente toda la experiencia de formación del propio Goethe daba sus frutos, buscaba la forma, se consumaba. Y yo, pues, ciertamente no tengo casi nada de eso, sino la mirada hacia atrás, un magma de cantidad de cosas, pues, que van quedando como un sustrato en mi propia formación y en mi propia experiencia. La palabra formación, yo esto lo he repetido muchas veces en clase, es la palabra que diferencia el siglo XVIII del XIX. En el siglo XVIII, lo que es la referencia que mide toda la realidad, todos los pensamientos, todas las disciplinas, es el concepto de naturaleza. En cambio, en el siglo XIX se introduce el concepto de formación. Cuando se habla de naturaleza, todo es permanente, constante, puede evolucionar, pero en el mismo sentido. Cuando se habla de formación, nuestra propia conciencia va cambiando según las experiencias y va modificando nuestra vida práctica, va modificando nuestra libertad. Entonces, este ha sido mi camino. Hoy día esa palabra formación, pues la he vuelto a encontrar en uno de los autores que está de moda en este momento, que es Charles Taylor. Es también un alumno de Gadamer y ciertamente aplica esta idea de la formación pues al conocimiento de las culturas y sobre todo al conocimiento de la religión. Ha escrito un libro que tenemos ahí a un especialista, a Moisés, mi amigo Moisés ha venido, podría dar o continuar la conferencia en vez de hablar yo de ella. Cómo durante el siglo XIX las experiencias que hubo en el romanticismo, que nosotros casi siempre lo identificamos con los desmayos, pues la gente aprendió la expresividad, a expresar su manera de ser. Y esto ha calado hoy. Todo el mundo quiere configurar una vida distinta. Por eso podemos decir que es algo que ha transformado la manera de ser de toda la gente. No podemos aplicar para nada fórmulas hechas, sino cada uno tiene derecho a vivir su vida en todos los aspectos, ¿no?, como una especie de obra de arte que está al alcance de cualquiera.
Quisiera recordar un poco lo que han sido mis estudios de filosofía y luego de teología. En Las Caldas, cuando estudié filosofía, mi reto era conocer el pensamiento de la escolástica y de Santo Tomás. Y más allá de las clases, me propuse conocerlo a fondo y estudiando al Cayetano, estudiando sobre todo la analogía. El padre Eladio Chávarri, que siempre se preocupaba mucho de las vocaciones tardías, a veces me encargaba que a 1, 2 o 3 estudiantes les explicara cosas que les costaba a ellos porque no tenían la práctica del estudio. Es algo que hoy encontramos cada vez con más frecuencia. En Valencia, por ejemplo, que vienen tantos alumnos de África, de América. No es que no sepan, no sean inteligentes, es que no tienen la formación del estudio. Entonces yo ahí comprendí que lo esencial del estudio no es la memoria. Yo nunca tuve vocación de filosofía, a mí lo que me gustaba era la matemática, porque la comprendía y luego me iban los ratos de estudio, pues igual que a hacer crucigramas, a divertirme haciendo problemas. Pero siempre tuve mucho temor a la filosofía, a la historia, ¿quién lo diría? Que es ahora mi dedicación. Pero comprendí inmediatamente que lo esencial es el comprender. Y es algo que repito a mis alumnos siempre, porque me parece que es de las ideas más claras que tengo en pedagogía. Lo importante es comprender. Una vez que se comprende algo, hay 1000 maneras de decirlo. Y entonces, una de las cosas que a mí me admira es los grandes maestros. Y para mí Gadamer es un maestro magnífico, en este sentido mucho mejor que Heidegger, que le entendían 2 o 3. No solamente me encantan los libros duros, fuertes, que los he estudiado, sino aquellas conferencias que daba a enfermeras o médicos donde explicaba con una sencillez increíble problemas profundísimos. Y esto yo es lo que más admiro por encima de todo, lo que es un gran maestro, que es capaz de expresar con ideas muy sencillas, con ejemplos, lo que es una idea especialmente importante. Cuando yo quería explicar aquí alguna serie de cosas un poco difíciles, yo decía, mi reto es explicarlo con sencillez, porque creo que podré así demostrar que uno va aprendiendo a ser un poquitín de maestro en algunas cosas, por lo menos lo intento, ¿no? Otra de las cosas que cuando vine ya a Salamanca, hablando con Rodolfo García, que fue luego mi director de tesis doctoral e inicialmente pues mi iniciador en temas de filosofía, pues hablábamos mucho y tratábamos de descubrir lo que era el pensamiento de Heidegger, de Jaspers. Y una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención es que debemos saber distinguir lo que es un objeto erudito de lo que es una cosa pensada. Si nosotros hablamos sobre un tema, lo que importa es el tema, entenderlo y darlo a entender. No sepultarlo con citas que uno no sabe si concluye o no. Yo cuando veo un libro inmediatamente sé si es un libro que está escrito por eruditos y para eruditos, ¿no? O es un libro que realmente está pensando la cosa. Se nota enseguida en la evolución, podríamos decir, de las páginas. En Salamanca, pues una de las cosas, están aquí delante algunos profesores, que caí inmediatamente en cuenta, después de la trayectoria que traía, es que había un gran saber, pero que estaba anclado en el tiempo. Entonces había como una especie de coherencia de pensamiento extraordinario, pero siempre al margen del contexto en que había surgido. Luego, pues ahora lo veo con mucha sencillez. En los dominicos franceses, Le Sonsoir, Cheny, estudiaron la Edad Media siempre viendo el contexto social y cultural, viendo qué preguntas salían. Entonces, un poco ese es el camino que yo he querido recorrer. Una de las cosas que los cuento alguna vez como una sencilla anécdota. Nosotros, dentro de nuestros estudios, estudiábamos muy rigurosamente
pues sobre todo del pensamiento contemporáneo, pues las doctrinas erróneas. Y yo recuerdo que una vez cuando fui a examinarme en Valencia me preguntaron, filosofía española, Francisco Suárez. Nunca había leído yo una página sobre Francisco Suárez. Pero sin dejar que me invadiera el pánico, pensé yo, bueno, pero yo algo de Suárez sé, por lo menos en las cosas que dijo mal, las cosas que no tenía razón. Y entonces cogí el esquema de Santo Tomás y vi todo lo que no encajaba de Suárez en la doctrina de Santo Tomás. Le di la vuelta al calcetín y entonces puse todo en positivo, la doctrina de Suárez, y yo creo que al profesor le debí parecer muy bien porque me puso sobresaliente. Entonces, lo que yo quiero decir es que nos enseñaba una doctrina con un rigor extraordinario, pero no sabíamos un poco el contexto al que venía. Yo por eso soy muy consciente de los profesores que entonces comenzaban toda su enseñanza, que los tengo ahora aquí de compañeros. Yo me imagino lo que tuvieron que luchar para adaptar todo un bagaje cultural que tenían a raíz del Concilio Vaticano II. No solamente para cambiar su actitud intelectual, sino para cambiar sus sistemas de estudios, de reflexión, etc. Es decir, soy testigo del inmenso esfuerzo que hicieron nuestros profesores. El tema que para mí fue importante y fue clave fue el tema de la historicidad o de la temporalidad, cómo nosotros somos seres históricos. En relación con esto, yo quisiera señalar algunos puntos claves de esto que fue lo que más marcó el cambio de mi manera de pensar. Un modo de pensar sustancialista. Todavía encontraba algunas notas con preguntas que me hacían entonces y que las podría poner como texto ahora de la conferencia. Uno siempre que piensa en términos sustancialistas o fixistas, uno siempre encuentra un asidero. Pero si uno piensa en un aspecto de la temporalidad, de la historicidad, no tenemos ningún lugar privilegiado para ver la historia. Siempre estamos dentro de la historia. Si nosotros decimos el siglo XVI hay que verlo con la mentalidad del siglo XVI. El siglo XXI lo estamos viendo con la mentalidad del siglo XXI, que será muy distinta en el siglo XXII o muy distinta en el siglo XVIII. Esta obsesión que tenemos por la objetividad. Yo recuerdo una frase que siempre he repetido en mis clases. Los valores los llevamos puestos, integrados en nuestra manera de ser. Por eso siempre que creemos ver algo con valores objetivos, son nuestros propios valores. Otras personas los verían con otros valores. Por eso, dice Heidegger, lo que nosotros llamamos relativismo, o lo que llamamos objetivo mejor, ¿no?, es aquello que no podemos cambiar con nuestro pensamiento. A eso lo llamamos objetivo. Es decir, es algo que se apodera de nosotros. Entonces, nosotros siempre tenemos acceso a la realidad desde un montón de condicionantes que es la propia historia en la que nos movemos y que nadie tiene el privilegio, como ocurrió con los primeros historicistas que querían hacer una historia científica, verlas desde el palco privilegiado, como si ellos pudieran ver la historia científicamente y los demás solamente cayéramos en errores. Creo que esto es muy importante. Vinculado con esto, una idea. Nosotros siempre hemos pensado que primero entendemos las cosas y luego las interpretamos, como si fueran dos cosas. No, es un mismo acto. La interpretación no es nada más que explicitar la comprensión. Pero claro, comprendemos siempre inmediatamente y es muy difícil explicitar eso. Entonces, la clave que yo aprendí, y es, podemos decir, el manual de la hermenéutica, es el círculo hermenéutico. Un círculo hermenéutico, un círculo de comprensión, nunca es un círculo vicioso. El principio se explica por el fin y el fin se explica por el principio. No. Nosotros
siempre que conocemos algo, tenemos que anticipar un proyecto que luego necesitamos confirmar en la realidad. Entonces siempre estamos conociendo desde juicios previos, prejuicios. Todo el mundo. Uno puede hacerse un poco invulnerable a la eficacia de los prejuicios cuando es consciente de que los tiene. Es decir, si uno está discutiendo si es gol el del Madrid o del Barcelona, pues controla sus propios prejuicios si se da cuenta de que él está hablando como madridista que es, o el otro como barcelonista. Si los dos creen que están viendo las cosas imparcialmente, no controlan sus propios prejuicios, ¿no? Entonces, los prejuicios siempre vienen dados por el horizonte, es la precomprensión previa, que siempre es atemática y nunca es de carácter especulativo o teórico, siempre tiene una dimensión práctica. Es decir, como luego diría Habermas, simplificando la expresión, siempre comprendemos desde nuestros intereses. Nuestros intereses particulares son los que marcan el horizonte desde el cual comprendemos todas las cosas. O sea, todo lo comprendemos condicionados, pero es la única posibilidad que tenemos de comprender, de hacernos preguntas, de verificar, de crecer. Otra de las ideas vinculadas con esto es que todo lo que se comprende, se refiere más bien al lenguaje. El lenguaje siempre hemos pensado que era algo instrumental. No. Todo nuestro conocer es siempre lingüístico. Nunca podemos pensar sin lenguaje. El pensar tiene un carácter lingüístico. Es una de las cosas que ahora, explicando filosofía del lenguaje, he aprendido de Searle. Todo lo que comprendemos es el principio de expresabilidad, podemos expresarlo. ¿Qué es lo que no podemos expresar? Lo que no comprendemos. Siempre podemos buscar 1000 ejemplos, subterfugios, pero necesitamos comprender algo. Decía en relación con esto que lo que más me admira es precisamente ese Gadamer expresando con sencillez lo que ha conseguido comprender. Otra de las cosas del lenguaje es importante, es que el lenguaje siempre es vivo, no es un diccionario, siempre es un diálogo en el cual estamos envueltos. Y la dinámica de un diálogo, igual que la del juego, siempre es algo inesperado, no es algo lógico. El proceso del pensar, del descubrir, es algo terriblemente anárquico. Basta un ejemplo, una sugerencia, una imagen. Cuando a uno ya se le presentan la solución de las cosas con evidencia, ha llegado a un resultado. Entonces, uno tiene que volver a andar ese camino y explicárselo a los demás, porque solamente sabemos algo cuando se hace universal, lo podemos convencer a los demás, lo podemos explicar. Y entonces ahí es cuando ya utilizamos los argumentos, la apodeísis, la demostración, colocarnos donde está el otro con sus ideas y luego con férreos lógicos llegar hasta la conclusión. Y esto es lo que ocurre en los libros. Los libros normalmente, todo lo que hemos ido pensando en un diálogo extraordinariamente rico, con montones de gente de donde sea, porque el pensar es un hervidero. Luego lo tenemos que poner todo en fila y relatarlo con cierta lógica o cierta elegancia. Pero lo que ha sido creado en un diálogo siempre lo expresamos como un monólogo. Por eso, ¿cuál es la tarea del hermeneuta para explicar los textos? Reconstruir el diálogo allí donde está oculto. Estas ideas, ¿de dónde las ha sacado? Dialogando con esto, con otro, discutiendo. Por eso es tan importante conocer el horizonte. Bueno, estas han sido o son mis ideas fundamentales. A lo largo de mi docencia en Valladolid, simplemente quiero señalar dos cosas.
he enseñado estas ideas, pero yo me había preparado, porque siempre me llamó mucho la atención, pues conocer el pensamiento contemporáneo. Cuando empecé yo a estudiar, todavía no habíamos tenido las primeras elecciones y este era un hervidero pues de marxismo, de política, de todo. Y yo pues me había preparado estudiando a Gramsci, a Lucas. Cuando llegué a Valladolid incluso pues di varias clases con Máximo Marina explicando a Marca Harnecker pues en alguna iglesia pues para los comités obreros de Fasa Renault. Estas cosas las hacíamos. Incluso conservo una anécdota que os podéis reír perfectamente. En aquellas revistas que hacíamos, pues una de las veces a nuestros estudiantes les secuestró una revista a la policía y yo me sentí con la responsabilidad de ir a la propia policía y decir, soy yo el responsable de estos estudiantes, que no se metieran con ellos. Y entonces conví que un policía hacía de bueno y otro de malo, me fueron dando confianza y yo les llegué un poco a decir, miren, yo estoy luchando contra el marxismo. Y estoy luchando contra el marxismo porque lo explico. Estoy haciendo de él una cosa razonable que entienda a todo el mundo y luego la escoja si le parece bien o no la escoja. Pero ustedes que lo prohíben y lo están persiguiendo, lo están convirtiendo en un mito. Y un mito no se puede parar racionalmente. Miran con unos ojos así. Total, que al cabo de cierto tiempo me enteré de que me habían grabado toda aquella entrevista y todos los policías iban pasando mirando aquella entrevista alucinados de cómo al comisario jefe le estaba yo convenciendo de que ellos estaban fomentando el marxismo y yo lo estaba combatiendo explicándolo. Bueno, pues simplemente esta es una. Durante todo este tiempo, pues siempre di las clases de historia, pues mostrando el contexto, el horizonte cultural. Siempre importaban mucho los descubrimientos, la historia, los caminos, el manejo del reloj, el arte, todas estas cosas era lo que nos hacían comprender cómo las ideas no eran algo llovido del cielo como paracaidistas, sino era algo que surgía del magma de la vida. Entonces, eso traté de hacer siempre. Y siempre, pues como las clases eran breves y no me daba tiempo, pues sepultaba a mis alumnos con cientos y cientos de folios, de cosas que muchas veces no tenían nada que ver con la filosofía, pero que nos ayudaban a amar la filosofía y a comprenderla. Por lo menos eso fue lo que yo siempre intenté. El segundo punto de mi enseñanza fue la metafísica. Yo no enseñé una metafísica, enseñé 3 metafísicas con plena conciencia. Empezaba el curso y les enseñaba estrictamente la metafísica de Aristóteles leyendo el capítulo 4 del libro 4 de la metafísica y el libro 11 de Aristóteles. Luego explicaba la metafísica atomista, muy consciente de que era esencialmente aristotélica, pero que introducía elementos que no eran aristotélicos, pero que cambiaban todo fundamentalmente. Y son 2 ideas claves, que yo todavía sigo teniendo alguna polémica con algún autor basado en esto, ¿no? Es el concepto de participación. Cuando se empieza a preguntar en el Parménides Platón si tenemos la idea del negro de las uñas, ¿cómo vamos a tener eso? Es cuando descubre toda la participación de unas ideas de otras. Y entonces eso da dignidad a todo el sistema, pero Aristóteles jamás habla de eso. Y vinculado a ese concepto descendente de participación que lo asumió el neoplatonismo de una manera magistral, pues nosotros aplicamos el concepto de analogía, que de la analogía habla Aristóteles, pero que habla en la retórica, no en la episteme, no en la ciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la analogía de atribución intrínseca, como explica muy bien Heidegger, pues no tiene ningún fundamento cognoscitivo. El decir a personas esto que dedican su vida a estudiar la teología es muy duro, pero yo estoy convencido de eso, por lo menos es lo que he aprendido de Heidegger. Bien, entonces, una de las cosas que en este contexto, pues yo siempre quise estar muy vinculado en Valladolid al mundo de la vida y tuve 3 ámbitos.
allí que daba clases en casa, era el mundo de los artistas de Valladolid. Conocíamos a todos los artistas, se reunían con nosotros y comprendí que todos los artistas tenían una formación artística muy buena, pero cultural un poco deficiente. Y entonces nos complementábamos increíblemente bien y hacíamos muy buena amistad. Otro era el mundo del compromiso político. Ahí quiero recordar públicamente a Dieter Konieczki, la Fundación Eber, que buscaba un centro interlocutor. Nosotros nos ofrecimos en los primeros años de la democracia, pues en contra un poco de la visión del obispado, de gente más o menos tradicionales, pero hablamos con ellos y les convencimos. Una de las cosas que yo aprendí para la política, y todos los grandes políticos del PSOE y muchos de ellos del PP pasaron por nuestra casa para dar conferencias y convivir con nosotros, aprendimos mucho. Con Dieter Konieczki siempre les decía a los políticos: debéis aprender de todos. Y si hay un buen sociólogo que es del PP, tenéis que escucharle. Y si es de lo que sea, y si estos son frailes, tenéis que aprender de ellos. Luego tenéis vuestra responsabilidad y entonces tenéis que decidir con vuestras ideas una vez que habéis escuchado de todos. Nunca nos exigió ningún peaje conceptual, ningún peaje ideológico, y siempre convivimos con toda esta gente de una manera normal y noble. Yo he tenido la experiencia de estar muy metido, y con nosotros fue una experiencia que vivieron muy gratificantemente todos los estudiantes que convivieron con nosotros de una manera admirable. Nosotros siempre decíamos delante del obispo, delante de todos, mientras una persona puede hablar, puede explicarse, puede preguntar, nunca recurre a la violencia. Si no permitís que la gente hable, la gente recurrirá a la violencia. Esto se lo decíamos porque teníamos confianza y lo poníamos decir al propio obispo de Valladolid, que nos quería prohibir estas cosas, y dice: no, haced esto. Entonces, yo creo que fue una experiencia increíblemente grata de toda la comunidad, en la que participamos todos. Y había gente más abierta, menos abierta, pero fue una increíble experiencia de libertad, de respeto y de compromiso con nuestra sociedad. Entonces, eso es un poco lo que hicimos. Y finalmente, otra tarea importante es el voluntariado social, la manera de unir la marginación y el mundo universitario. Y también, pues, en los años de Valladolid teníamos un aula de teología en la universidad y ciertamente pues allí dábamos clases con bastantes alumnos habitualmente, Jesús Pascual, Máximo Marina y yo. Siempre nos llamaba la atención porque se enfrentaba con nosotros, aunque nos apreciaba personalmente, el rector Candau. Y quisiera decir: ¿pero cómo voy a dejar yo la teología de la universidad en mano de dos comunistas y un dominico? Pero siempre nos defendía. Una de las cosas que admiró mucho al profesorado de Valladolid es que todo el mundo sabía las críticas que públicamente el rector nos hacía a nosotros. Pero en las situaciones concretas siempre nos decía: toda la comunidad estuvimos en el Palacio de Santa Cruz, rodeado de todos los profesores, que todo el mundo sabíamos que Candau era muy tradicionalista, pero ciertamente todo el mundo y sobre todo los artistas le adoraban. Entonces creo que son enseñanzas muy buenas para ese tiempo. También fue para mí muy grato ese tiempo de abrir horizontes en Roma, en Alemania, en Suiza. Fueron unas experiencias de aprendizaje increíbles. Recuerdo en Roma la primera manifestación de comunistas que vi, yo alucinado mirando a la ventana, y no pasa nada. Y van los policías al lado. Pero nosotros teníamos la experiencia de Madrid que había que andar corriendo por todos los sitios, ¿no? Bueno, de estos años inolvidables, en contacto continuo con nuestros estudiantes, que vivieron y compartieron todas estas experiencias y que muchos recuerdan como un estilo de ser dominicos, estuve acompañado por un valiosísimo grupo de profesores, todos personalidades inconfundibles que definen miles de anécdotas, pero profundamente compenetradas: Eladio, Aniz, Estébanez,
Lobo, Herbiti, De la Fuente, Soria, Vela, Tascón, Marina, Villacorta. Todos logramos aunar la máxima creatividad con el mayor respeto. 2 minutos y ya termino. Mi enseñanza en Deusto, pues me llamaron para Deusto y ciertamente yo nunca había esperado llegar allí como profesor, pero me encomendaron hacerme cargo de toda la filosofía contemporánea para sustituir al famoso profesor Eusebi Colomer. Entonces quedé cargado de asignaturas y ciertamente con una disciplina nueva que era la filosofía contemporánea. Conocía muchas cosas, pero tenía que conocer más. Y entonces renuncié a toda actividad pública, ni siquiera colaboré en nuestra parroquia, porque sabía que era mi obligación. Incluso, pues, renuncié a todo, incluso pues, a ir con frecuencia con mi familia. Es decir, renuncié al mundo social. Y lo que más me costó en esto fue no acompañar a mi padre en sus últimos años como él se merecía. Por eso nunca estaré suficientemente agradecido a mis hermanas y a mi cuñado Julián. Me suplieron en todo. Aparecía de vez en cuando, nunca me reclamaron nada, pero yo sé que ellos estaban en casa. No solamente me dediqué a conocer con una gran extensión el pensamiento contemporáneo, sino que a la vez saqué tiempo para conocer nuevos autores que he ido difundiendo. Autores como Giovanni Sartore, Charles Taylor, Axel Honneth, Martha Nussbaum, Amartya Sen, Thomas Pogge, Zygmunt Bauman, Remo Bodei, Elinor Ostrom. Ninguno de ellos es creador de un gran sistema, pero todos ellos arrojan grandes luces sobre nuestro tiempo. Mi propia valoración sobre mi camino, pues en esto quiero recordar otra vez a Hölderlin, al joven Hiperión griego que decía que es el alter ego de Hölderlin. He soñado como un rey y he reflexionado como un mendigo. Ya me permitieron primero colaborar y luego dirigir como párroco a la comunidad de Achuri posteriormente. No terminó ahí mi camino. Mi camino ha continuado en San Esteban, en Valencia, en Domuni. Y ahí he podido pues, dar clases de filosofía vinculados con temas religiosos. Los filósofos, no los filósofos creyentes, sino cómo los filósofos contemporáneos conceptúan la religión. Kant, Lessing, Fichte, Schelling, Hegel y toda una serie de autores contemporáneos. También he dado algún cursillo sobre la relación entre filosofía y teología. En esto he seguido a Bernard Belte, del mismo pueblo de Heidegger, y gran compañero de él y dialogante que siempre tuvo este tema de la historicidad. Es lo que trato de explicar a nuestros alumnos. Siempre, toda mi vida se ha ido marcando por Heidegger y por Hegel. También en Domuni, donde me he propuesto dar clases de filosofía del lenguaje, y en Valencia, pues también esas mismas clases. En este contexto, ¿cuál es mi compromiso social? Pues es un compromiso social a distancia. Sigue siendo un compromiso constituado, constante y a distancia con De Familia, el Centro de Terapia y Mediación Familiar de Oviedo, que ayudé a fundar y con el que ya llevo colaborando a distancia e ininterrumpidamente 20 años, con Alicia, Amelia, Pablo, Damián, María José. Ello me permite estar al día en toda la temática familiar, en otros países más adelantados. La mirada hacia atrás siempre estuvo muy vinculada a la cultura, en todas sus dimensiones. En todos los centros he estado encargado de conversaciones, diálogos, conferencias. Y quisiera terminar con unas palabras, y quisiera leerlas para no olvidarme ningún nombre, y ya termino. Es mi acción de gracias. En este largo camino quiero agradecer en primer lugar a mis maestros y compañeros, que siempre han respetado toda mi libertad en seguir mi camino. Cuando los veo a mi lado como compañeros, todavía puedo recordar, más allá de las anécdotas, algunas cosas importantes que me explicaban
algunos profesores presentes: Ramón Hernández, Osuna, Escallada, Marcén, Domingo Salado, en su estreno como profesor, a compañeros como Gregorio Celada, Bernardo Fuello, Miranda, Guarte, Eliseo, Ángel Martínez Casado, no sé si me olvido alguno, pero creo que he citado a todos. Por muchos motivos, especialmente de carácter personal, quiero citar a 3 compañeros de especial cercanía intelectual: Rodolfo García, José Luis Espinel, Jesús Espeja. Solo con su presencia he aprendido muchas cosas de ellos. Su consagración vocacional al estudio. Me enseñaron ante todo a amar el estudio. Y gracias a todos mis alumnos, tanto los de la primera hora como los de la última. No puedo permitirme citar nombres, pero algunos me acompañan en puestos de especial relevancia, como Javier Carballo, mi provincial, Ricardo de Luis, mi prior, Manuel Ángel Martínez de Juan, mi presidente de la facultad, Luis García Matamoro, Sisto Castro, Jorge Álvarez, José Luis Buzón, Julián de Cos, que habéis recogido el testigo de la docencia y que representáis a todos mis alumnos. A todos ellos siempre los veo con todo el cariño de quien les ha visto crecer y sin duda alguna superarte en muchos aspectos. Ellos me han estimulado para sentir cada día el inmenso placer de abrir ventanas. Con ellos, lo digo con verdadero orgullo, he logrado alcanzar el objetivo de un auténtico pedagogo, en expresión de mi maestro Romano Guardini. La tarea de un auténtico pedagogo, de un educador, es enseñar a los alumnos a prescindir de uno mismo. Mi satisfacción es verlos caminar solos sin depender para nada de nadie. Simplemente son adultos, compañeros de diálogo, cada uno con su camino. Como hermeneutas saben muy bien lo que significan las palabras de este título de esta charla. Desde que somos palabra en diálogo y podemos oírnos unos a otros. En el mundo del saber y de la vida práctica vivimos en un juego que nos pone tareas y preguntas, en un diálogo fascinante en el que todos estamos para dejar que vayan apareciendo aquellas verdades y aquel sentido que puede iluminar nuestra vida, la de todos. En este mundo de incertidumbres tenemos el privilegio, muy dominicano por cierto, de escuchar y dejar aparecer la aletheia, la verdad, y de regalar a todos libertad. Porque no poseemos la verdad, es ella la que nos posee a nosotros. Y para terminar, mi familia. Mi madre y mi padre con su obsesión por el estudio, que siempre aportaban un poco de dinero para mis clases particulares de niño, cuando apenas tenía 9 años. Mis hermanas y hermanos, mis tías, simplemente están y han estado, incondicionalmente. Veros ahora ahí es recordar tantos momentos en que nos hemos pertenecido, nos pertenecemos los unos a los otros. A todos gracias por este cálido homenaje con ocasión de mis 70 años. Después de esta conferencia de Juan Almarza, nos queda claro que no comienza ninguna jubilación. No hay jubilación para los dominicos, si lo sabes de sobra, pero empieza lo que ahora se empeñan en llamar la gerolescencia. Una nueva palabra, pero yo creo que, Juan, a ti te pega de lleno. La gerolescencia es una especie de adolescencia de la madurez, es decir, un aprovechamiento entusiasta y fecundo de estos años de madurez que tendrás por delante, Dios mediante, y que es un tiempo para despertar y para seguir despertándonos a cosas nuevas. Y esto lo seguimos esperando de ti, Juan, y te lo deseamos de corazón. Quizás la ocasión del término de tu tiempo como oficialmente profesor de la facultad, pues nos sirve a la facultad y también a la provincia, pues para expresar
todo nuestro agradecimiento y reconocimiento por tu trabajo, tu magisterio y tu servicio a la misión intelectual de la provincia. La gratitud no es una mera cuestión protocolaria ni formal, ni siquiera es una ejemplaridad moral para otros profesores y para los estudiantes. La gratitud, lo sabemos, es un deber. Estamos en deuda contigo, estamos en deuda por lo mucho que de ti hemos recibido. Una deuda de gratitud que, como ocurre con las verdaderas deudas, no hace más que incrementarse con el tiempo. Con este sencillo acto, Juan, no pretendemos saldar esta deuda, ni mucho menos, sino dar cauce a una expresión de cariño y de gratitud de esta facultad, honrar tu trabajo, conocer mejor tu itinerario intelectual, tus proyectos que tienes para el nuevo ciclo y animarte pues a emprenderlos con ilusión. Y brevemente, permítame simplemente, no voy a pretender resumir ni siquiera decir lo más importante ni destacar. Yo al lado de Juan sigo siendo siempre su alumno, que quedo escuchándole pues muy gratamente, pero siempre desbordado y sorprendido por su sabiduría, ¿no? Permítame comentar algunas cuestiones más de índole personal. Hay un asunto, Juan, que me vas a permitir que lo diga en público, pero llevo un tiempo diciéndotelo a ti personalmente. Tienes por delante ahora un tiempo precioso, pero exigente y de verdadero desafío, que te he dicho que es un tiempo de síntesis. Juan, deja de darnos folios y haz síntesis. No ha sido tu punto fuerte hasta ahora, pero no desespero. Creo que en estos años preciosos y apasionantes que tienes por delante, debes asumir este desafío. Ser capaz en tu madurez de llegar a una síntesis personal en los temas que reflexionas. ¿Por qué? Porque esta misión, si no la haces tú, difícilmente entre nosotros la va a poder hacer alguien. Porque tú has tenido unas condiciones, las tuyas, en tu historia, pero muy privilegiadas, que difícilmente se van a repetir. Has tenido una formación amplísima, muy vasta, muy singular. Formación clásica, moderna, contemporánea, filosófica y teológica, histórica y metafísica, literaria, política. ¿Quién puede conocer tanto y tan bien? Los filósofos clásicos, el pensamiento de Santo Tomás, la modernidad, la teología liberal protestante, la filosofía hermenéutica, los pensadores contemporáneos de la ética y la política. Alguien que a la vez también ha compatibilizado la reflexión de las ideas y el contraste de la experiencia y de la experiencia también pastoral. Juan, yo creo que me atrevo a decírtelo en nombre de quienes te queremos y te admiramos, que tienes por delante un desafío muy importante para el bien de la misión de la orden. Porque difícilmente un fraile va a poder tener las condiciones que tú has tenido. Por eso la misión que tienes por delante, yo me atrevería a decir que es como esa misión profética que cada uno de nosotros tenemos que descubrir a lo largo de nuestra vida, qué es lo que podemos aportar en algo, en alguna dimensión. Pues yo creo que esta es la tuya. Y te lo resumiría a partir de ahora en estos dos desafíos: síntesis personal y publicaciones. No nos des muchos folios, pero los que nos des que sean porque tú lo has reflexionado, lo has asumido con lo que llevas puesto, y esperamos que a partir de ahora, con más tiempo disponible, lo logres. También quería destacar algo que me parece que es clave en la espiritualidad dominicana. La espiritualidad dominicana no es al margen del estudio, no. El estudio es un elemento en la orden estructural de la espiritualidad y de la predicación. Estructural, no es un añadido. Por eso forma parte de la espiritualidad dominicana todo lo que Juan nos ha dicho.
Y me parece que una nota muy típica de la espiritualidad dominicana y que tú reflejas es ese entusiasmo de juventud para abordar los problemas y para asumir los proyectos. Es típicamente dominicano este abrir vías dejando libertad para que otros las exploren detrás de nosotros y no tienen por qué repetir nuestras ideas. Abrir, como tú dices, ventanas, puertas, horizontes, pero hacerlo con ilusión. Juan abre y no solamente miramos. Juan invita a hacer el camino y la clave de esta solicitud está en la ilusión que él pone en ello. Una ilusión contagiante. Hay quien dice que todo lo que una persona puede enseñar a otra en la vida es a leer. Leer es más que descifrar signos en sonidos. Leer, como nos ha dicho Juan, es entrar en un mundo de relaciones. Leer es comenzar diálogos de amistad. Por eso, los que hemos sido alumnos de Juan, tenemos que decirte también hoy, Juan, gracias por habernos enseñado a leer. Este abrir puertas, horizontes, ventanas, como tú repites y nos dices, esta formación pedagógica que tú has transmitido, expresa también tu voluntad de comprender la cultura y el mundo en el que nos movemos y saber estar en este mundo y en esta cultura con dignidad. La dignidad, yo creo que es esa nobleza del que se esfuerza por comprender y se esfuerza por mejorar. Y aquí me ha recordado una frase de Lacordaire, que al hablar de la espiritualidad dominicana dice que la espiritualidad dominicana sobre todo lo que nos ayuda es a estar presentes en el mundo y a tener la gracia, dice él, de comprender este siglo. La gracia de comprender la cultura y el mundo en el que nos movemos. Y por último, otro rasgo de la espiritualidad dominicana del estudio que ha dado fruto en Juan Almarza es que Juan vive y piensa sin propiedad. Ahora que está muy de moda la propiedad intelectual, esto a Juan le importa un bledo. Lo que le hace portador de un grandísimo valor, la generosidad. Vive resaltando más las ideas de otros que las propias. Yo creo que incluso a veces atribuye a otros ideas que realmente son de él. En los diálogos, en los debates, hemos asistido a algunos, se pueden ver por internet otros. No, incluso en conferencias que ha compartido con otras personas, destaca en Juan Almarza, por encima de todo, el valor de la generosidad con el otro. A veces parece que está al servicio de las ideas del otro para ensalzar sus méritos, para resaltar sus aciertos. Y esta virtud de la generosidad no es muy frecuente en el ámbito intelectual. Por lo general, los intelectuales son tan conscientes de su propia valía que les cuesta un poco reconocer la valía de los demás. Pero en Juan Almarza es todo lo contrario. Lo que refleja es su vocación de servicio a la verdad, la sana madurez de su magisterio y esa búsqueda y servicio a la verdad. Pues en nombre de nuestra provincia y de esta facultad de San Esteban, agradecerte todo tu trabajo, Juan, aquí y anteriormente en el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid, tu tiempo como regente, que ha sido en toda la historia, yo creo que en la historia será de la Orden, el único regente que ha sido a la vez de 3 provincias, ¿no? Y Juan ha sido estos años ya el regente de las 3 provincias, promotor de formación permanente, animador de innumerables proyectos intelectuales que has desarrollado siempre con lealtad provincial y con un destacado y notorio estilo dominicano. Pues a todos ustedes, muchas gracias por su presencia, por su amistad con nosotros los dominicos, con esta Facultad de Teología de San Esteban y sobre todo también por su amistad con Juan Almarza. Muchas gracias.